sería más feliz. Argentino. Bueno, arrancamos, chicos. En definitiva, lo que nos dice es, bueno, calcular la integral que se indica en el intervalo, interpretar cuál es el área que estamos trabajando. Siempre que tenemos que trabajar un ejercicio donde hay que hallar el área, hay que hacer la gráfica. Siempre que tenemos que hacer un ejercicio de área debajo de la curva, tenemos que hacer la gráfica para interpretar cuál es el área que estamos haciendo. Entonces tenemos que estar hábiles en hacer gráficas, en recordar cómo era la gráfica de una función. En el primer caso, ¿qué tipo de función es 2x más 1? Y era una función lineal. 1 es la ordenada al origen, 2 es la pendiente. ¿Estamos? O sea, ¿cuál es la representación gráfica de la función lineal? Una recta. Entonces, primero lo que hacemos es graficar la recta. Corta al eje Y en un 1 y tiene pendiente 2. ¿Cómo graficamos una recta de pendiente 2? 1 para el costado, 2 para arriba. Ahí tenemos la gráfica de la función. ¿Estamos? Tenemos que integrarla en el intervalo 0, 4. O sea, desde 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el área debajo de la recta, entre 0 y 4. Lo que vamos a calcular es el área comprendida entre el eje X y esas dos rectas verticales. En este caso, ¿qué figura geométrica es? En este caso, eso que tenemos ahí es un trapecio, ¿no es cierto? Bueno, ese es el área que vamos a calcular. ¿Cómo hacemos para calcular ese área? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, ¿cómo lo decíamos? Era la integral, para que cambio la punta del lápiz. Es la integral entre 0 y 4. ¿Estamos? O sea, entre 0 y 4 son los extremos de integración. La integral entre 0 y 4. De la función 2x más 1, diferencial de x. ¿Qué necesitamos? Necesitamos conocer la primitiva. Necesitamos conocer la primitiva. ¿Cuál es la primitiva de 2x más 1? Bueno, como es una suma, va a ser la primitiva de 2x. ¿Cuál es la primitiva de 2x? X al cuadrado. ¿Por qué? Porque la primitiva de x es x al cuadrado sobre 2. Multiplico por 2, me queda x cuadrado. Más. ¿Cuál es la integral o la primitiva de x? De 1. X. Esto lo evaluamos entre 0 y 4. Eso lo vamos a evaluar entre 0 y 4. ¿Cómo se llama el proceso que sigue después? O sea, a la primitiva le evaluamos en 4, menos a la primitiva le evaluamos en 0. ¿Cómo se llamaba esto? La regla de Barrow. La regla de Barrow. La regla de Barrow. Entonces, este área que tenemos acá es la primitiva evaluada en 4, o sea, 4 al cuadrado más 4, menos la primitiva evaluada en 0, 0 al cuadrado más 0, ya después no lo vamos a poner, 4 al cuadrado de 16 más 4, 20, y recuerden que a esto le poníamos unidades de área.
Y ahí calculamos la integral, en ese caso que está debajo de la A. ¿Está claro? ¿Borro? Bueno, seguimos. Vamos al ejercicio B. ¿Qué tenemos acá? X cuadrado menos 4. ¿Qué es eso? Sí, ¿cuál es la representación gráfica de una función cuadrática? Una parábola. ¿Qué necesitamos como mínimo para calcular para graficar una parábola? Y las raíces. Como mínimo necesitamos las raíces. ¿Por qué? Porque la necesitamos más o menos bien graficada. ¿Cómo calculamos las raíces? Bueno, a la función cuadrática le igualamos a 0. Fíjense, chicos, que en este caso es una cuadrática incompleta, porque falta c. Entonces, no vamos a aplicar resolvente. Vamos a sacar factor común x. Como nos falta c, podemos sacar factor común x. ¿Y esta multiplicación cuándo es 0? ¿Para qué valor de x se hace 0? Para 4. Para 4. ¿Y qué más? 0. Y para 0. Estamos. 0 por cualquier cosa es 0. Y si x vale 4, 4 menos 4, 0. O sea que se trata de una función cuadrática donde las raíces son 4 y 0. Entonces la vamos a graficar a ojo. Sin demasiado. ¿Y las ramas van para arriba o para abajo? Las ramas van para arriba porque x cuadrado es positivo. Entonces, con estos datos calculamos. Ahí tenemos la gráfica de la función. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Hay que integrarla en el intervalo 0,4. O sea que justo entre las raíces. O sea que ¿cuál es el área que vamos a calcular ahora? El área que vamos a encontrar es esta. Este es el área que vamos a calcular. ¿Con qué signo nos va a salir ese área? Negativa. Negativa. El área va a ser negativa porque está debajo del eje X. ¿Me van siguiendo? Si yo quiero pintar eso, bueno, a ese área que es negativa la vamos a transformar en positiva. Pero después, al final de todo, le aplicamos valor absoluto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de ese área? Que sabemos que va a ser negativa porque me va a quedar debajo del eje X. Bueno, es el área entre 0 y 4 de x cuadrado menos 4x. ¿Estamos? ¿Cómo se resuelve esa integral definida? ¿Por qué definida? Porque al tener extremos de integración, me va a dar un número de última. Necesitamos la primitiva. ¿Cuál es la primitiva de x cuadrado? X al cubo sobre 3. Menos. ¿Cuál es la primitiva de x? X al cuadrado sobre 2. Pero como está multiplicado por 4, nos queda 2x cuadrado. Porque sería 2 por x al cuadrado sobre 2, o sea que en definitiva nos queda, perdón, sería 4 por x al cuadrado sobre 2, en definitiva nos queda 2x al cuadrado. Y esto lo evaluamos entre 0 y 4. Aplicamos la regla de Barrow. La primitiva la evaluamos en 4. Entonces sería 4 al cubo sobre 3 menos 2 por 4 al cuadrado. Menos. Toda esta primitiva evaluada en 0, fíjense que todos tienen valores de x. Cuando reemplazamos en 0, eso nos va a dar 0.
En definitiva, ¿cuánto me da? 4 al cubo es 64 tercios, menos 4 al cuadrado de 16 por 2, 32. Obviamente esto me va a dar negativo. 64 tercios menos 32 serían, creo que 32 tercios. Menos. 32 tercios. Bueno, pero si a mí me dicen, bueno, ¿pero cuánto vale el área? No, el área vale 32 tercios. Porque el área es siempre positiva. No puedo pedir, van a una pinturería a pedir pintura. Dicen, ¿y cuánto quieren pintar? Y menos 32 tercios. No, se le van a reír. Y otro manito le voy a dar. Bien. Bueno, vamos a ver, ¿se entiende lo que estamos haciendo? ¿Se acuerdan? Porque seguramente, no sé, a lo mejor me confundo, pero no sé si trabajaron algo de la clase pasada a esta clase. Posiblemente no. Bueno, x al cubo menos 2. A ver, ¿cómo era la gráfica de x al cubo menos 2? ¿Quién me la dice con sus palabras? ¿Cómo preguntó Carlitos? Vamos a hacer el C. Recuerden que la gráfica de x al cubo era curva y contracurva. Como tenemos, silencio, como tenemos x al cubo menos 2, entonces tenemos que bajar 2 unidades. Y ahí hacemos más o menos a ojo, curva y contracurva. Más o menos. Bueno, fíjense que si x vale 2, me queda 2 al cubo, que es 8, menos 2, 6. O sea que en 2 vale 6. Y en menos 2 al cubo, es menos 8, menos 2, menos 10. O sea que en menos 2 vale menos 10, que, bueno, no la tengo graficada. Sí. ¿Cómo es ese último paso? No entendí. ¿Perdón? Ese último paso. Reemplazo en los extremos, para tener una idea de cuánto. Entonces, en 2 al cubo es 8, menos 2, 6. Y en menos 2 al cubo es menos 8, menos 2, menos 10. A ver, la voy a hacer otra vez. La voy a subir un poco a la gráfica. Y tal vez no la dibuje a escala, pero en 2 la función vale 6. Acá en el menos 2 tengo el punto de inflexión, y en menos 2 vale menos 10. Entonces la gráfica es así. Bueno, me salió bastante mal. Bueno, si calculamos la integral en el intervalo menos 2, 2, lo que estamos calculando es toda este área que está por debajo y este área que está por encima del eje X. Este área va a ser negativa y este área va a ser positiva. ¿Sí? Cuando calculemos la integral entre menos 2 y 2, que es lo que nos está pidiendo, de x al cubo menos 2, lo que me va a dar es la suma algebraica entre el área positiva y el área negativa. ¿Está? O sea, lo que me sale como resultado es directamente la resta, o la suma algebraica, del área negativa y el área positiva. ¿Se dan cuenta?
Ahora, si la pregunta es, bueno, pero ¿cuánto es el área? Bueno, ahí la que es negativa, la tenemos que transformar en positiva, ¿eh? O sea, tengo que dividir el extremo de integración, primero de -2 hasta este punto, que tendría que sacarlo, y después de este punto hasta este punto y sumar a ambas áreas, ¿eh? Pero en este caso nos dice, bueno, calcular directamente e interpretar qué es lo que estás calculando. Bueno, en este caso, ¿qué estamos calculando? ¿Qué me da como resultado? La suma algebraica de las áreas. ¿Mm? ¿Cómo la calculamos? Calculo la primitiva de x al cubo, que es x a la 4 sobre 4, menos 2x. ¿Mm? Y eso lo vamos a evaluar entre 2 y menos 2, aplicando la regla de abajo. Entonces sería 2 a la cuarta sobre 4, menos 2 por 2. Menos. Ojo, porque acá siempre hay un juego importante de signos. Menos 2 a la cuarta sobre 4, menos 2 por menos 2. ¿Mm? Aplico la regla de Barrow. Esto me da 2 a la cuarta, 16, sobre 4, 4. Menos 4. Menos. Ojo acá. Menos 2 a la cuarta, 16, sobre 4, 4. Menos por menos más, pero con este menos me da menos 4. O sea que esto nos da menos 8. ¿Qué es menos 8? ¿Qué significa este menos 8? Es la compensación entre este área que es negativa y este área que es positiva. Acá vemos claramente que este área que está debajo del eje X es mayor, por lo tanto es de esperar que el número sea negativo. ¿Está? Sí. Sí. Qué bueno que yo. Supongo que lo tengo cuenta todavía. Sí. Vamos a hacer el D. Carlito. ¿Qué? ¿Lo hacemos positivo, sea menos 8 y lo dejamos así? No, porque en este caso no te dice calcular el área, sino que ¿qué significa este resultado? En este caso, ¿qué significa ese menos 8? Bueno, significa que este área que es negativa es mayor que esta, y si vos haces la suma de las dos te da menos 8. ¿Está? En este caso no es calcular el área, porque si calculas el área, vos tendrías que saber cuál es este punto, y para calcular ese punto habría que hacer x menos, igual a 0, o sea que te quedaría x al cubo igual a 2, x igual a la raíz cúbica de 2, y después hacer la integral entre menos 2 y este punto, que es la raíz cúbica de 2, le cambias el signo, más la integral entre... Pero no es la consigna de este problema, sino que es interpretar cuál es el resultado que sale. ¿Se entiende? Sí, Carlito. Bueno. Ejercicio D. ¿Cómo graficamos x cuadrado más 2? Parábola. Es la parábola que sube 2 unidades. Es la parábola que sube 2 unidades. O sea que en el 0 vale 2. En un extremo y en el otro, ¿cuánto vale? Bueno, menos 2 al cuadrado, 4. Menos 2 al cuadrado, 4, más 2, 6. O sea que en un extremo y en el otro valen 6. Mira lo que hago. ¿Cuál es el área que estamos calculando? Este área. El área debajo de la curva, debajo de la parábola, comprendida en el intervalo menos 2, 2.
Fíjense que el eje Y, o sea que esta me queda una figura simétrica, o sea, podríamos calcular la integral entre 0 y 2, y después la multiplicamos por 2, por ahí resulta más fácil. ¿Se entiende? O sea, en este caso, como la figura es simétrica, la figura es simétrica respecto al eje Y, podemos calcular media y lo multiplicamos por 2. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y por qué? Y porque es más fácil si tenemos el 0 evaluar en 0 que estar evaluando en menos 2. Si no me doy cuenta no pasa nada, pero si me doy cuenta es mejor. Entonces hacemos la integral entre 0 y 2 de x al cuadrado más 2. Calculo la primitiva, es x a la 3 sobre 3 más 2x. Y eso lo evaluamos entre 0 y 2. Entonces eso nos va a dar 2 al cubo sobre 3, más 2 por 2, y toda la primitiva evaluada en 0, como tengo 0 al cubo más 2 por 0, nos va a dar 0. Entonces 2 al cubo es 8 tercios, más 4. 8 tercios más 12 tercios es 20 tercios. Conclusión, el área total va a ser 40 tercios. Unidades de área. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Bueno. Acá vamos a tachar 1, el F, que aparece un seno, trabajamos casi nada con las trigonométricas, no le vamos a dar demasiada preponderancia. Vamos a trabajar con la última. Ahí tenemos un valor absoluto. Recordamos que la función valor absoluto, la gráfica era una B corta. Pero como tenemos x al cubo más 1, hay un 1 metido dentro del valor absoluto, eso hace que la gráfica se me vaya una unidad para la izquierda. O sea que el piquito lo vamos a tener ahí. Como eso lo vamos a evaluar en intervalo menos 0,3, bueno, ¿qué pasa en un extremo? Menos 3 más 1, me queda valor absoluto de menos 2, que es 2. O sea que en menos 3 vale 2. Y en 0, ¿cuánto vale? 0 más 1, 1. Entonces ahí tenemos la gráfica. ¿Cuál es el área que queremos calcular? Y el área que queremos calcular es la que está comprendida de menos 3 a 0. O sea, son estos dos triángulos. Estos dos triángulos. Ahora, cuando tenemos valor absoluto, atiendan esto que es importante, cuando tenemos valor absoluto, siempre hay que trabajar con dos leyes. Si x es positivo, el valor absoluto de x es igual a x, que vendría a ser esta parte de la gráfica. Y para los negativos, trabajo con esta función que es menos x. O sea, siempre hay que sacarle las barras de valor absoluto. No podemos integrar barras de valor absoluto. ¿Estamos? Entonces, si tenemos x más 1, me fijo, a ver, acá tenemos el piquito. Esta parte de la gráfica es x más 1.
esta parte, esta recta descendiente, decreciente, es menos x menos 1. Porque le tengo que poner un signo menos adelante. ¿Mm? O menos x más 1. ¿Mm? Entonces, siempre voy a tener dos ramas, la rama positiva y la rama negativa. La rama positiva ponemos la misma función que está dentro del valor absoluto. La rama negativa le cambio el signo. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese área ahora? Y vamos a tener que dividirla en dos. Vamos a tener que dividir en dos ese área. ¿Cómo planteamos para calcular el área total que está debajo de la gráfica de la función valor absoluto? Y vamos a tener que hacer entre menos 3 y menos 1, entre menos 3 y menos 1, integramos la función menos x menos 1. ¿Sí? Más, entre menos 1 y 0, tenemos que integrar la función x más 1. ¿Se entendió, chicos, esto? Bueno, esto va a ser un poco más largo porque tenemos dos integrales. Vamos a calcular la primera. Necesito la primitiva de menos x menos 1. La primitiva es menos x al cuadrado sobre 2 menos x. Eso lo evaluamos entre menos... eso lo evaluamos entre menos 1 y menos 3. Siempre el extremo superior lo ponemos arriba. Más la integral entre menos 1 y 0 de x más 1. Acá, no, paren. Más x cuadrado sobre 2 más x evaluado entre menos 1 y 0. Bueno, evaluamos entonces, ojo, que ahí tenemos, primer paréntesis, menos 1 al cuadrado sobre 2, menos 1. Eso es la primitiva evaluada en menos 1. Ahora va menos, paréntesis, menos 3 al cuadrado sobre 2, menos 3. Más. Ojo con los signos, ¿no? Más. ¿Cómo sigue? Lo voy a escribir en rojo que se va a notar más. Más. ¿Cuánto da toda esta primitiva evaluada en 0? 0. Menos esta primitiva evaluada en menos 1. Entonces pongo paréntesis. Menos 1 al cuadrado sobre 2 más menos 1. Evalúo la primitiva en menos 1. Ojo con los signos. Menos 1 al cuadrado es positivo, pero con este menos me queda negativo. Menos 1/2. Menos 1, o sea que más 1. Ojo que acá tengo un signo menos. Entonces, menos 3 al cuadrado positivo, 9. Pero con este menos es negativo. Pero con este 9, con este menos es positivo. Más 9/2. Menos 3 me queda positivo, con este signo menos me queda negativo. Más 0. Y acá tenemos menos 1 al cuadrado es 1 positivo sobre 2, pero con este menos me queda menos 1/2. Menos 1, con este menos nos queda más 1. Bueno. Acá tengo menos 1/2, acá tengo menos 1/2, eso es menos 1, con este 1 se van. Me queda menos 9/2 menos 3 más 1. O sea que me queda 9/2
menos 6 medios, más 2 medios. 9 más 2, 11, menos 6, 5. 5 medios, unidades de área. ¿Estamos, chicos? Bueno. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Con las manitos? ¿Sí? Bien. ¿Se ve la gráfica se ve esta gráfica, chicos? ¿Se ve esta pantalla? Bueno. Ahí tenemos dos funciones. Tenemos dos funciones. Y supongamos que queremos calcular. Supongamos que queremos calcular este área. Ese área. Entre 0 y este punto, esta función que tenemos acá es la recta 1/3 x, y esta función es x al cubo menos 3. Ahora fíjense una cosa, que para calcular este área, yo acá tengo área positiva, tengo área negativa. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos sumarle a todo eso, ponerle que le sume 1. Le sumo 1 a esa función y le sumo 1 a esta función. Fíjense que el área que me queda encerrada entre ellas es la misma. Este área que me quedó acá era la misma que teníamos acá abajo, pero acá abajo una era positiva, la otra negativa. Este área es igual a este área. Bueno. Esperen un cachito, porque parece que me estoy apurando y por ahí no me terminan de seguir. Vamos a ver el tema área entre dos curvas, que algo ya vimos en la clase pasada. Área entre dos curvas. Chicos, supongamos que ustedes tienen la gráfica de una función f de x y la gráfica de una función g de x, ambas positivas. ¿Qué quiere decir positivas? Que están por encima del eje x. Y queremos calcular el área entre A y B, el área encerrada por la gráfica de las dos funciones. Algo habíamos visto en la clase pasada. ¿Cómo calculamos este área comprendida entre las gráficas de las dos funciones? Bueno, si hacemos la integral entre A y B de f de x, ¿eso qué me da? Me da el área comprendida entre la gráfica de la función y el eje x. Me da todo el área por encima del eje x. ¿Qué tenemos que hacer con el área de g de x? Restarla. Entonces, esto va a ser menos la integral entre a y b de g de x diferencial de x. Sabemos que la suma y la resta de las integrales se pueden juntar y separar. O sea que esto mismo lo podemos escribir así. La integral entre a y b, la que está por encima, menos la que está por debajo. La función que está por encima, menos la función que está por debajo. ¿Estamos? ¿Qué pasa? ¿Eso se entendió, chicos? Sí. ¿Qué pasa cuando una o ambas gráficas están totalmente, total o parcialmente, por debajo del eje X?
¿Eso qué quiere decir? Y que va a haber áreas positivas, negativas. Vamos a hacer el mismo gráfico para que se entienda bien. Pero una o ambas gráficas está parcialmente o totalmente por debajo del eje X. O sea, la función f de x la tenemos acá y la función g de x la tenemos por acá. Y yo quiero calcular el área comprendida entre las gráficas de las dos funciones, entre A y B. O sea, este área. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Cómo hacemos para levantar el área de una función? Si yo tenía x cuadrado y la quiero levantar a esta parábola, ¿qué le tengo que hacer? Sumarle. Por ejemplo, 3. Le sumo 3. Le sumo 3 y a la parábola la vamos a tener por acá arriba. ¿Estamos? Entonces, ¿qué le vamos a hacer a estas dos funciones? Le vamos a sumar un número, cosa que me queden las dos por arriba. Entonces, esto va a ser f de x más k, esta va a ser g de x más k. ¿Estamos de acuerdo? El área entre ellas no va a variar, va a ser la misma. ¿Por qué razono así? Porque acá tengo áreas negativas y positivas y se me complica. Entonces, levanto todo, lo llevo todo por encima del eje X. ¿Y ahora cómo planteamos este área? Y, igual que antes. Eso va a ser la integral entre A y B. Nada más que las funciones ahora van a ser f de x más k menos, vamos a poner un paréntesis, g de x más k. Porque yo levanté todos, le sumé un valor k para que me quede todo por encima del eje x. ¿Qué pasa si abrimos los paréntesis? ¿Qué me queda? F de x. Acá tenemos una k positiva y acá tenemos, como tenemos signo menos, tenemos una k negativa. O sea que en definitiva me sigue quedando f de x menos g de x. Que era lo mismo que teníamos acá. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente de donde estén las gráficas, si están por encima del eje X, parcial o totalmente por encima o por debajo del eje X, siempre el área, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Cómo? La integral de la función que está por encima menos la que está por debajo. ¿Estamos? No hacemos, este razonamiento es teórico. Este razonamiento fue para deducir la conclusión que arribamos acá. Que es siempre la función que está por encima menos la función que está por debajo. ¿Está claro, chicos? Ahí. ¿Está claro? Sí, Carlito. Bueno, ¿saben qué pasa? Están todos sentados atrás. El micrófono está adelante. Entonces, en esta clase, si total es lo mismo estar sentado atrás que sentado adelante, y al estar el micrófono acá adelante, uno entiende mejor la consulta que hacen ustedes, si no, no los escucho. Bueno. Volvamos a la práctica entonces. Ejercicio número 2. Bueno, si hay algo que no se entiende, me avisa. Esbozar la región comprendida entre la gráfica de las siguientes funciones y calcular el área. Bueno, vamos a hacer el ejercicio A. Dice, área encerrada por la gráfica de esta función y el eje X.
Bueno, ¿qué es menos x cuadrado más 6x menos 5? Es una función cuadrática, por lo tanto es una parábola. Tenemos que graficar esa parábola. ¿Qué necesitamos? Las raíces. Tratemos de evitar la resolvente si podemos. ¿Cómo hacemos para calcular las raíces de esta función cuadrática? Bueno, ojo que tengo un menos x cuadrado, entonces lo vamos a sacar factor común, o sea que ponemos todo con signo cambiado dentro del paréntesis. ¿Mm? O sea, lo podría haber hecho con resolvente, pero estaríamos dando vuelta con la resolvente. Este signo menos lo paso del otro lado, o sea que directamente me quedo con esta función cuadrática, y las raíces van a ser la misma. Y acá le aplicamos el método rápido. ¿Cuáles son las raíces aplicando el método rápido? No, menos 2. No, 3 y 2. no. 1 y 5. 1 por 5, 5. 1 más 5, 6. ¿Cómo hacemos para graficar esa cuadrática que tiene las raíces en 1 y 5? Bueno, sabemos que va a pasar por el 1 y sabemos que va a pasar por el 5. Con eso más o menos podemos llegar a tener una idea. ¿Las ramas van para arriba o van para abajo? Tengo menos x cuadrado, por lo tanto las ramas van a ir para abajo. ¿Estamos? Bueno. Si quieren podemos calcular el vértice. De paso repasamos cómo calculamos el vértice. La coordenada x del vértice era menos b sobre 2a. O sea que en nuestro caso es menos 6 sobre 2 por menos 1. Menos 6 sobre menos 2 era 3. O sea que en el 3 vamos a tener la coordenada x. Y la coordenada y del vértice era la función evaluada en la coordenada que sacamos recién. Entonces va a ser menos 9 más 6 por 3, 18, menos 5. Esto me da menos 14 más 18, 4. O sea que la coordenada x la vamos a tener en el punto 3, 4. La coordenada y. Y si queremos tener mejor, nos acordamos que el valor de c era la ordenada al origen. O sea que pasa por menos 5. Bueno, ya ahí tenemos como para trazar una buena parábola. ¿Me van siguiendo? ¿Cuál es el área que vamos a calcular? El área que vamos a calcular es el área que está por encima del eje X. Este es el área que vamos a calcular. ¿Estamos, chicos? Todo lo que hicimos hasta ahora fue graficar más o menos, posicionarnos en la parábola para ver cómo nos quedaba. ¿Cómo vamos a calcular ese área? Va a ser la integral entre 1 y 5 de menos x cuadrado más 6x menos 5 diferencial de x. Así era la función, ¿no es cierto? Sí.
Y necesitamos la primitiva. ¿Cómo la calculamos? Menos x a la 3 sobre 3 más 6 por x a la 2 sobre 2 menos 5 por x. Y esto lo vamos a evaluar entre 5 y 1. ¿Mm? Si quieren, pulimos un poquito. Sería menos x al cubo sobre 3. O sea, acá simplificamos. Más 3x cuadrado menos 5x. Esto comprendido entre 1 y 5. ¿Mm? O sea que el área, evaluamos toda la primitiva en 5. Evalúo la primitiva en 1. Y después restamos la primitiva evaluada en 5 menos la primitiva evaluada en 1. Bueno, lo que resta es trabajo aritmético. Esto me queda 125 tercios más 5 al cuadrado 25 por 3, 75 menos 25. Esto es 1 al cubo sobre 3 menos me queda más. 3 por 1 al cuadrado me queda 3, con este signo menos me queda 3, y este menos con este menos me queda más 5. Bueno. S y S me queda menos 124 tercios, que 124 tercios sería 40 y... no. No se puede. Y esto acá es 75 menos 25 es 50. 55 menos 3, 52. Bueno. ¿Cuánto da eso? $32 sobre 3. ¿Cuánto, Matías? 22 tercios. 32 sobre 3. ¿Así? Sí, si no me Y equivoco. le ponemos unidad de área. ¿Eso qué quiere decir? Y que depende de lo que va a ser. Sale una foto, no lo cuadras. Bueno. Seguimos, chicos, porque quiero que tengan la mayor cantidad de ejercicios resueltos para la prueba. Área que encierran las curvas x cuadrado menos 4 y x más 2. X cuadrado menos 4 y x más 2. Voy a la otra pantalla que tengo mucho más lugar. X al cuadrado menos 4 y x más 2. O sea, acá hay dos funciones. O sea que lo que tenemos que hallar es el área comprendida entre la gráfica de dos funciones. ¿Qué es x cuadrado menos 4? Es una parábola. Es la parábola matriz que baja 4 unidades. ¿Dónde tiene sus raíces esta parábola? 2 y menos 2. Vayan manejando todos esos conceptos. Bueno, es una parábola que tiene sus raíces en 2 y menos 2. Y era la parábola matriz que bajó 4 unidades, o sea que el vértice lo vamos a tener en menos 4.
Ahí tenemos entonces graficada la función x cuadrado menos 4. Ahí. ¿Qué es x más 2? X más 2 es una recta. Corta el eje Y en 2 y tiene pendiente 1. 1 para el costado, 1 para arriba. Y va a cortar ahí en menos 2 también. Bueno, más o menos. ¿Cuál es el área que queremos calcular? El área encerrada entre la gráfica de ambas funciones. Bueno, algo de esto lo voy a tomar, ¿eh? ¿Vamos? ¿Cómo calculamos ese área? ¿Qué dijimos que era para calcular el área? Siempre la que está por encima. ¿Quién está por encima en nuestro caso? La recta. Menos la parábola. ¿Estamos? La que está por encima es la recta, la que está por debajo es la parábola. O sea que para calcular este área, tenemos que hacer la recta menos la parábola. ¿Cuáles son los extremos de integración x1 y x2? Y uno ya lo sabemos porque lo sacamos de la gráfica. Tiene que ser desde ahí. Pero el otro valor de x, que está acá, tenemos que hallar cuál es este valor de x. ¿Cómo hacemos para hallar los extremos de integración? ¿Cómo hacemos, chicos, para encontrar los extremos de integración? Igualamos la recta con la parábola, o sea, igualamos las funciones. Porque en los extremos de integración, la recta y la parábola valen lo mismo. Entonces, la recta es x más 2. La parábola es x al cuadrado menos 4. Igualamos recta con parábola. Nos queda una ecuación cuadrática, x cuadrado, paso la x negativo, paso el 6, restando. No aplico resolvente, ya fue. ¿Cuáles son las raíces de x cuadrado menos x menos 2, menos 6? Bueno, 3 más 3. Menos 2 y más 3. Muy bien. Esos son los extremos de integración. El menos 2 ya lo veíamos directamente de la gráfica. ¿Y en qué valor de x se corta la parábola con la recta? En el 3. ¿Estamos, chicos? Entonces ahora planteamos la integral. Va a ser la integral desde menos 2 hasta 3 de la recta x más 2 menos la parábola x cuadrado menos 4. Antes de operar, antes de integrar, vamos a abrir el paréntesis para ver si hay algo que se me puede ir. Bueno, en nuestro caso, ¿qué me queda ahora? Y me queda la integral de menos 2 a 3, perdón. De menos 2 a 3. ¿De qué? Vamos a ordenar. Menos x cuadrado, siempre ordenamos de mayor a menor. Menos x cuadrado. Más x. ¿Digo bien? Más x. Más 6. ¿Está claro todo esto? La gráfica, quién está por encima, quién está por debajo, cómo encuentro los extremos de integración. ¿Cómo resuelvo esta integral? Bueno, necesito la primitiva.
y después aplicamos la regla de Barrow. Esto lo evaluamos en 3 y lo evaluamos en -2. Entonces, esto acá me queda menos 3 al cubo sobre 3, más 3 al cuadrado sobre 2, más 6 por 3. Menos. La primitiva evaluada en -2. Ojo, menos. Carlito. 2 al cubo sobre 3, más -2 al cuadrado sobre 2, más 6 por -2. Carlos, disculpa que te moleste. En las raíces, para sacar los extremos de integración, ¿por qué no es -3 y 2? Porque si vos haces -3 y 2, cuando la multiplicás te da -6, pero cuando la sumás te dan -1. Y a vos te tiene que dar el opuesto, te tiene que dar 1. 1. El negativo se extrae de la X. Claro. Bueno, resolvemos acá. 3 al cubo es 27, sobre 3, 9, sería -9. Más 9 medios, más 18. Ojo acá con el juego de signos. -2 al cubo, -8. Con este menos se hace más, con este menos se hace menos. Menos 8 tercios. -2 al cuadrado, 4 positivo, pero con este menos se me hace 4 negativo. Sobre 2, 2. 6 por -2, -12, con este menos se nos hace +2. Bueno. Hacemos las cuentas. ¿Cuánto da, chicos? ¿125 sobre 6 puede ser? 125 sobre 6. Y recuerden que le poníamos unidades de área. Para el parcial. Las primeras integrales que vimos, integrales indefinidas, o sea, el cálculo de la primitiva de la integral. Vimos las primeras que las llamamos inmediatas, y las otras que salían por el método de sustitución. Y después, estos ejercicios de integrales definidas, con estos ejercicios de calcular áreas. Área debajo de las curvas. Área debajo de las curvas o áreas entre curvas. Bueno. Estos son los temas que vamos a trabajar, chicos, en el parcial. Recuerden que es con cámara encendida. ¿Dónde lo hacemos, Carlos? ¿Acá o en la casa? Ustedes van a estar ahí en el ICES, así que lo van a hacer ahí. Esperen un cachito.
Bauduco. Urela, presente. Chavasa, Presente. Dorch, Presente. Di María, Milato, Presente. Bruno Fernández. ¿Está? Román, Presente. Matías, Acá. David, Presente. María Vicky, Dorsi o bueno, entonces, ¿quién no estaba? ¿Fernández no estaba? Jorsi, Acá, Carlito. upa. Vicky está, Restovich, Alejandro. Soledad. Y Juan Ignacio. Bueno. Estamos. Los que se quedan en su casa, porque no viajan o qué sé yo, tienen que tener la cámara encendida, ¿no? Bueno. Listo, Y profe. el resto más o menos separado, y voy a ver si le pido a Andrea otra cámara. Bueno. No, Carlos. Chao, hasta luego. Chao, Chao, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao.